La esencia de la radio y la televisión en un solo lugar. Abasto Radio TV, Mar del Plata, Argentina. Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Buenas tardes, estamos en el Alféizar como todos los martes a las 19 horas. En un martes muy fresquito, ya se vislumbró, ya estamos en otoño, me parece que ya no hay muchas para atrás. Hay un poema que estuve mandando desde la semana pasada, que en realidad lo que muestra es, creo que te lo mandé a vos, ¿no? El poema. Sí. Bueno, ahora no me acuerdo ni dónde lo tengo, pero por acá andaba dando vueltas. Creo que la semana pasada se los dije también, si no me equivoco. Pero bueno, habla un poco del otoño, un poco de el Día de la Poesía, el 21 lo hice, porque coincidía justamente, si eres eterna, bella y pegadiza, si te muestras sublime frente a una hermosa flor, si tus palabras quedan grabadas en las hojas para sellarse en nuestro corazón, si eres poesía y lo pregonas, para que el mundo te oiga con tesón, inspiras las horas del artista, llenas de dolor el alma del actor. Tu día es equinoccio de primavera en el hemisferio norte, creador. Le queda de otoño la chaqueta al hemisferio sur, en donde vivo yo. Comienzan los días más iguales a las noches, el fresco en la mañana, menos sol. Las ramas de los árboles balancean, se apaga el color que las colmó. Comienzan las lloviznas como llanto, las plantas dejan de mostrar su flor, se apagan más temprano los albores, se acerca antes la luna, tan grande como el sol. Se va cubriendo de otoño el llanto del poeta, de otoño tiñe su cuadro el pintor. De otoño se visten los niños en la calle, de otoño de a poco se llena el corazón. Tratemos que sea un otoño con ilusión y buena dedicación. Un otoño lleno de creación. Eso es lo que estoy tratando de hacer. En el Día de la Poesía, que se estableció por la UNESCO el 21 de marzo a partir de 1999 y tiene por finalidad apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética. Y por ahí va un poquito el tema de la poesía, y sí, lo tenía acá, gracias. Gracias por dejarme decirlo de vuelta a todos, no sé si los había dicho o no, pero bueno, hoy tenemos una semana en la que, bueno, como dice la poesía, sí se me ocurrió empezar a crear nuevas cosas, así que empezar a hacer de vuelta mis obras de teatro. Lo tenemos acá Rufino, al lado mío. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Así que vamos a conversar un poquito. Por un lado de, bueno, lo que se celebra en esta semana. Venimos de el Día de los Trabajadores del Hogar en 1988, que se crea por el primer Congreso de Trabajadoras en Bogotá, Colombia. Es por la discriminación que sufren y la falta de leyes de aquellas personas que se dedican a trabajar en el hogar y para asegurar el trabajo decente para las trabajadoras domésticas. Se incluye quienes cuidan niños y otras tareas. Hay películas que recrean
a criadas y a señoras, y que se recrea la relación entre las criadas y incluso no solamente las criadas, sino aquellas personas que son niñeras. Incluso hay una película muy antigua, pero muy conocida, que es de la Nana Fine, que supongo que muchos la habrán escuchado, los más jóvenes la habrán escuchado nombrar y los mayores la habrán visto en algún momento. Bueno, que es una chica que cuida 3 hermanos de una familia muy pudiente que no tiene a la madre, y entonces ella se dedica a cuidarlos entre otras actividades. Sí, perdón. Sí. Antiguamente las criadas se las tomaba un poco como trabajo de esclavitud, ¿no? Se las hacía trabajar un montón, no se les pagaba aguinaldo, se les pagaba un montón de cosas extras. Bueno, por eso. Cambiaron las leyes. Inclusive las criadas eran como la segunda madre para los chicos, que fue la que las crió, ¿no? Por eso digo, está el Día de las Trabajadoras del Hogar, que es el 28 de marzo, a partir de 1988, en que se estipuló. Hay películas que tienen que ver con esto. Hay una película que protagoniza Anthony Hopkins y Emma Thompson, que es un mayordomo inglés en una sociedad muy rígida. Spanglish se llama, en el año 2004, con Paz Vega, que es una mujer latina que vive en los Estados Unidos. Es otra película que también habla más o menos del mismo tema. Bueno, hay muchas películas que hablan de esas cosas. El 31 de marzo es el día contra, o sea, ayer fue el día contra el cáncer de colon. Se declara este problema más o menos a partir de los 50 años, y puede ser hereditario o puede ser propenso a formarlo una persona. Más hasta claro. ¿El cáncer de colon? Sí, supongo, o por lo menos eso es lo que yo tengo sabido, pero bueno, también deben haber otros casos. El 31 de marzo también es el Día Nacional del Agua, o sea, ayer, instituido en el año 1970 para crear conciencia sobre la importancia del agua, el uso y el aprovechamiento de los recursos hídricos del país. Es renovable, limitado, frágil y vulnerable. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque en una época, ¿te acordás? No hace mucho, se estaba hablando de que puede llegar a haber escasez de agua en algún momento en el planeta, y entonces, ¿qué vamos a hacer si hay escasez de agua? O sea, si hay algo que es real, es que el agua es como el oro líquido, es indispensable para la vida. O sea, si no tenés agua, no, realmente sin agua no se puede vivir. Y la mayor porcentaje de humanos saben. Claro, por eso. Así que, pero bueno, el 31 de marzo, o sea, ayer fue el Día del Agua para que para que nos demos cuenta de que hay que cuidarla. No hay que usarla de más, no hay que gastarla, hay que cuidarla, hay que mantener limpios los ríos, riachuelos, etcétera, porque también son una fuente de contaminación si no se limpian. Pero bueno. El Día Internacional de la Visibilidad Transgénero también fue ayer, 31 de marzo, contra la discriminación hacia las personas transexuales. Fue fundada por Rachel Grandal en el año 2009, activista de Michigan, contra los ataques que a veces matan a estas personas que son transexuales, o sea, que se visten de una manera diferente a la que se ven. Y que muchas veces están mejor con ese tipo de ropa que con la que habitualmente deberían usar. No tienen, deberían.
El 1 de abril, o sea, un día como hoy, desde el año 2003, es el Día del Donante de Médula Ósea, creado por el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras hematopoyéticas del INCUCAI. Esto es requerido por personas con enfermedades hematológicas, por ejemplo, leucemia, amencia aplástica, linfoma, mieloma, errores metabólicos, déficit inmunológico, se dona la médula en los servicios de hemoterapia, se extrae sangre, se estudia serológica, se estudia de forma serológica y genéticamente por la compatibilidad con posibles receptores. De esta manera es como se puede hacer la donación de médula ósea a aquellas personas que realmente lo necesitan. Hay gente que lo necesita, aunque parezca mentira, es cierto. O sea, yo tuve una sobrina, yo tengo una sobrina, no tuve una sobrina, tengo una sobrina que necesitó hacerse... Sí, exactamente. Así que sí, existir existe y son problemas bastante serios los que traen a aquellas personas que necesitan hacerse esta cura, o sea, este trasplante. Bueno, yo la semana pasada creo no equivocarme, me parece que no hay otros días, por lo menos, o sea, no hay otros festejos, por lo menos en el día de hoy. No sé vos qué es lo que tenés, pero bueno, quería hacer, y como vos me dijiste recién, varias acotaciones. Al día de hoy. La primera, así como vos me dijiste, hoy, a la mañana, se conoció que Toti Siliberto, uno de los cómicos que trabajaba con Tinelli, que se hizo muy conocido en el programa de Tinelli, falleció justamente hoy a la mañana, 1 de abril, es conocido como Toti Siliberto. Lo que estaban diciendo es que había bajado como 25 kilos. Sí, o sea, yo no sé si vos lo leíste o no lo leíste, Yo sé que tenía 63 años. Claro, es relativamente joven, Sí. o sea, una persona relativamente joven realmente. Su carrera con voz gastada, un rostro característico hecho para la comedia. Siliberto inició su carrera en 1992 al lado de Marcelo Tinelli en el programa de Video Match. Ahí fue donde se lo conoció. Cumplía roles secundarios y humorísticos mediante muchos sketches. Criado en una familia muy humilde, antes de comenzar su extensa carrera en la pantalla chica, se dedicó a ser profesor de educación física, aunque parezca mentira, en San Martín, en Buenos Aires, ciudad en la cual residía. Fue preceptor en una escuela también, dio clases en un instituto terciario, trabajó en un corralón, en una cedería, en una fábrica de plástico y en un taller mecánico. También fue fanático de fútbol, simpatizante de Chacarita Juniors. Bueno, y le llegó la oportunidad de conducir
un programa llamado Adivina Adivinador, un juego basado en descubrir a partir de preguntas quién es el verdadero profesional. Este ciclo lo conducía caracterizándose como si fuera Riquelme, un paraguayo que personificaba una musculosa, o sea, que se presentaba con una musculosa blanca y con una peluca. Después se encabezó el programa dirigido por Gerardo Sofovich, La peluquería de Don Mateo, junto a René Bertrand. El cine hizo Vivir Intentando, junto a Las Bandanas, Brigada Explosiva, Misión Pirata, con Emilio Dizzi, Reni, Luciano Salazar, Bicho Gómez y la Hiena Barrios, Cuatro de Copas. Bueno, se dice que murió con paro cardíaco en realidad, pero hacía 3-4 meses que estaba internado. Eso es lo que estuve viendo hoy, por ejemplo, por lo menos que estaba internado en el Hospital Thompson de San Martín tras sufrir una hemorragia intestinal. Le tenían que hacer varios estudios, lo iban a llevar, lo iban a trasladar a Capital para hacerle estudios, porque el aparato que ellos tenían no funcionaba, que es lo que pasa en un montón de lugares, sobre todo en provincia de Buenos Aires, y lo iban a traer a Buenos Aires. La señora no sabe por qué motivo no lo trajeron, y en la madrugada de hoy, bueno, tuvo un paro cardíaco directamente. Hizo también Martín Fierro, pero como estatuilla, no sé si lo viste vos, todo dorado. Más fuerte. Personificó el Martín Fierro como estatuilla, todo dorado, ¿no? ¿Como una estatua? Sí, parlante, ¿no? Sí. Y después, parlante se dice. O parlante. También entrevistas en España, ¿no? Hizo bastante actividad también. Ah, mira, vos lo seguías bastante entonces. Y algunos programas Tinelli, también estuvo en el show del chiste que hacían ahí. También trabajó en eso. Hizo varios personajes. Era conocido en ese sentido. Lo que sí hizo, o sea, lo que sí estuve leyendo es que había bajado 25 kilos, o sea, mucho. Dejó de tomar, dejó de consumir cosas que no tenía que consumir. Bueno, andás a ver si... De golpe, todo eso de golpe. Y todo, o sea, todo lo que haces, el cuerpo te lo devuelve, ¿no? De alguna manera, creo yo. Pero él estaba muy contento, dicen, por lo menos lo que yo estaba leyendo es que había integrado un grupo religioso, o sea, que se había hecho medio religioso, o sea, con sentimientos hacia la iglesia, y que eso lo había ayudado mucho a dejar de tomar y a dejar de consumir. Y estaba contento por eso. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó fuera de esto? No, la verdad que no lo sé y no... El cuerpo no se adaptó, seguramente. El cuerpo no se adaptó y debía estar pensando, mirá vos, si hubiera seguido haciéndolo, ¿qué pasaba? Nada. A lo mejor no pasaba nada. No, por ahí yo vivía más años. Por eso te digo. Sí. O sea, supongo que lo que ha estado pensando en los últimos meses habrá sido eso. Mirá, si yo hubiera seguido haciendo lo que estaba haciendo, a lo mejor el cuerpo ya estaba tan acomodado a eso que... Hay muchos gordos que eran muchos pesos, quedan débiles cuando muchos kilos. Y sí, obvio. O sea, tenés un cambio hormonal bastante grande. 25 kilos es un montón. Es un montón para subir y es un montón para bajar. Así que, pero bueno. Así que, bueno, vaya nuestro, o por lo menos el recuerdo de lo que fue y de lo que hizo
acompañado por lo que nos estás contando, Rufino, que yo no lo conocía, a toda la familia de Totti. Yo normalmente en los programas nuestros, en el programa mío, no suelo hablar de muertes, pero bueno, pues son personas. También Richard Chamberlain falleció. Tenía 90 y pico. Ayer, claro, tenía 93, creo. Exactamente. O sea, un recorrido bastante grande. Está bien que las películas que hizo en otra época. El pájaro cantas a morir. Por eso, bueno, el pájaro cantó. ¿No? El pájaro cantó hasta que el cuerpo dijo basta. Pero bueno, y sí, obvio, está bien, no somos eternos, lamentablemente. No sé si lamentablemente. ¿Comiste alegre? No, tampoco, ninguno es eterno. Es cuestión de cuidarte un poco más, es cuestión de considerarte un poco más, o de uno mismo incluso. O sea, no sé, el secreto de la vida no lo tiene nadie. Recién estábamos hablando justamente, quiero volver a hacer una historia de tango, Los Mareados Enfrentados, una obra que yo hice en 2014, y que habla justamente donde Enrique Cadícamo cuenta, o sea, no Enrique Cadícamo, pero se nota al final, que es parte de lo que él contaba, sobre Juan Carlos Cobián. Y bueno, Juan Carlos Cobián falleció también a los 50 y pico por una operación de catarata. Y Enrique Cadícamo falleció a los 99 años. Es más, Cadícamo nació en el año 1900, falleció en 1999. Cubrió todo el siglo XX, prácticamente. Y él contó un poco la historia de ese desconocido de Juan Carlos Cobián. Y bueno, quiero volver a poner un poco la historia entre los dos, de todos los tangos que hicieron juntos, entre los cuales están Los Mareados, y hay un montón de otros tangos. Así que, bueno. Los Mareados habrán sido uno de los principales. Los Mareados fue el tango que los hizo unirse. Fue el primer tango que, sin saberlo, Cadícamo le puso letras sin saber que era la música de Juan Carlos Cobián. O sea, Aníbal Troilo escuchó el tango en la radio, escuchó la música de Juan Carlos Cobián en la radio, fue hasta la casa de Cadícamo, que creo que estaba a 3 cuadras de su casa, le dijo, vos tenés que ponerle letra a este tango. Lo buscaron, lo empezaron a escuchar, y entonces Cadícamo le puso la letra que él quiso, por supuesto. Cuando Cobián volvió de Estados Unidos, se encontró con un tango que tenía la música de él, que nadie sabía que era de él, y bueno, pero otra letra, una letra que él no conocía. Y así comenzaron a escribir tangos entre los dos, a pesar de estar cada uno en distintos lugares, porque no estaban juntos, no se sentaban en la mesa como hacemos nosotros a hablar de lo que queremos hablar y a debatir. En general, uno estaba en Buenos Aires, el otro estaba en París, o uno estaba en Suecia y el otro estaba en Estados Unidos. Y así, claro, y así se fueron. Yo todavía no me lo imagino, porque hoy en día está internet, en esa época no había internet. No había internet, no habían teléfonos celulares, apenas si habían teléfonos. Pero bueno, salió bien. Le salió bien. Lo lograron. O sea, se ve que las cosas se podían hacer igual. Bueno, otra persona es que muy conocido por todos nosotros y que nació un 30 de marzo en 1955 y que nos dejó el año pasado, en septiembre, fue Daniel Fanego, actor de cine, teatro, televisión, argentino, por supuesto,
Fue premio ACE en 1995 y en 2013 premio Martín Fierro, premio Cóndor de Plata, premio Podestá, CONEC, fue ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Nació y residió siempre en el barrio de Saavedra, en Buenos Aires, cursó la carrera como Roberto Goyeneche, igual, del mismo lugar, cursó la carrera de Derecho hasta cuarto año, decidió estudiar actuación después de los 23, debutó como actor en 1978 en la obra Doña Rosita la Soltera, siguió con La Mujer Silenciosa, con Pigmalión. En televisión se lo conoció como El Caballero de las Respuestas de Oro, El Gran Desafío, La Malquerida, Sonata de Celos, el papel protagónico en Romeo y Julieta. En cine hizo El Fausto Criollo y Desde el Abismo. En teatro hizo 1012 hombres en pugna, Pareja Abierta, El Misántropo, Medea. Ya hacer Medea y seguir caminando es un atributo. Largo viaje de un día hacia la noche, que es la obra que estuvo haciendo Arturo Puig con Selva Alemán el año pasado, antes de que Selva se fuera. Bueno, espero que no sea la obra que tenga que ver con la partida de Selva Alemán, pero bueno, Largo viaje de un día hacia la noche. Las Tres Hermanas, Un día particular, Porteño. Bueno, estaba dirigiendo Daniel Fanego una obra en donde trabajaba Osmar Núñez, después del ensayo, una obra que era de Ingmar Bergman, si no me equivoco, una obra muy conocida, o sea, un autor muy conocido, no la obra muy conocida. Él estuvo dirigiendo esta obra con Osmar Núñez al frente de ella y hablaba justamente sobre qué le pasa a un director de teatro después del ensayo, ¿no? Cuando se van los actores, ¿qué queda cuando se van los actores de una obra? Cuando termina, decís vos. ¿Qué? Cuando termina la obra. No, cuando termina la obra no, habla más fuerte porque no te escucha la gente. Cuando termina la obra no, cuando termina el ensayo de una obra. O sea, una persona, un director de teatro ensaya una obra durante, ponele 3 meses antes de darla, antes de ponerla en escena. Bueno, ¿qué pasa después del ensayo de las obras? Tiene que hacer un análisis de lo que pasó. Pero pueden pasar muchas cosas en el medio. Le puede aparecer una hija, como en el caso de después del ensayo, como en el caso de Ingmar Bergman, o le puede aparecer, no sé, una mujer despechada. Andás a ver, tantas cosas pueden pasar después de un ensayo. Y te puede ver el tipo de obra que vas a hacer también, ¿no? Bueno, muchas cosas. En realidad sí, después de un ensayo, después de muchas cosas pueden pasar, muchas cosas. Pero bueno, es un chiste. Porque aparte terminó, Daniel Fanego estaba dirigiendo esta obra el año pasado, terminó la obra, o sea, la estaban dando en el Picadero, en el Teatro del Picadero. Terminó la obra y creo que al mes siguiente falleció Daniel. O sea que prácticamente después del ensayo, bueno, terminó con su vida también. Él era muy fumador. ¿Eh? Él era fumador. Fumador, Daniel Fanego, sí, pero sí, joven sí, pero había dejado de fumar muchos años atrás. Eso es por lo menos lo que contaban, no sé. Eso es por lo menos lo que se contó. ¿Qué querés que te diga? ¿Pero por qué me lo decís? Sí, claro, que el cuerpo Tenía el estilo, ¿no? Claro, fumador, no sé. es lo mismo que estábamos diciendo antes. El cuerpo guarda las cosas. Bueno,
Bueno, yo les voy a contar un poquito. Ahora no tengo posibilidad de ver de vuelta, porque yo la programación la tengo en mi WhatsApp. Bueno, los invito para este sábado al Teatro Multiescena en Corrientes 1764. Se está estrenando a las 19 horas en el Multiescena. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Es recontra conocido. Jettatore, ahí está. Están estrenando Jettatore en el Teatro Multiescena. Por un lado, el sábado a las 19 horas. Por otro lado, Daniel, esta la hace Walter, el director es Walter Belusi, creo que se llama de apellido. Bueno, se llama Jettatore Obra. Bellisi, creo que es. Me apareció Enrique Santos Discépolo. Pero ya hablamos la semana pasada de Enrique Santos, de Discepolini. Es una obra antigua, ¿no? ¿Cuál? ¿Jettatore? Sí. Claro, Jettatore. Era un saineto o algo así. Si yo no me equivoco, es de Discépolo. Si yo no me equivoco, Jettatore es de él. No sé cómo está hecha en este momento. O sea, cómo va a estar la puesta. A mí me invitaron hoy a la tarde y bueno. Y por eso lo estoy transmitiendo. A ver. No, de Gregorio de la Ferrer, perdón. Yo dije de Enrique Santos Discépolo, no. Es de Gregorio de la Ferrer. Bueno, ¿te me fuiste? No quiero. Es una obra teatral escrita por Gregorio de la Ferrer, estrenada el 30 de mayo del año 1904 por la compañía Podestá. Ahí está, por eso lo tenía a Pablo Podestá en el medio. Y bueno, pero se sigue en el Teatro Colonial, pero se sigue dando, es un clásico. Es un clásico, Jettatore. Así que, bueno, además, bueno, acá en internet dice, ¿qué es ser Jettatore? ¿Qué es ser Jettatore? ¿Qué es la jeta en el lunfardo? La mala suerte. Es que en lunfardo la jeta es mala suerte. Así que ser Jettatore... ¿Sabes quién decía que era Jettatore? Que traía jeta. ¿Quién? Mete. Sí, porque él... Cada vez que iba a la selección, qué sé yo, parece que perdía. Sí, pero eso porque se supone que los que tienen, ¿cómo se llaman? Los que se escriben y se leen del derecho y del izquierdo de la misma manera. O sea, ¿cómo se llaman las palabras estas? No, tienen un nombre. Claro, los números son capicúa, las palabras no se llaman capicúa, pero bueno, se leen de la misma manera al derecho y al revés. Dicen que estas personas sí son controvertidas. Y porque los podés leerlas al derecho y al revés. Claro. O sea, no tenés que cambiar nada. Son igual de un lado que del otro. Está bueno eso. Bueno, sí, claro. Pero es lo mismo que tener dos caras, ¿viste? O sea, son dos caras tuyas. Es lo mismo. Bueno, nada, perdón. Me apareció eso de Jettatore y se me ocurrió decirlo. Jettatore también podría parecer como una persona que tiene mal humor, ¿no? O que trae mala onda, también podría ser. Es que las ondas justamente lo que demuestra es la suerte. Una persona mala onda es una persona que trae malas... Ahora se dice vibra. Ahora se dice vibra, antes se decía mala onda.
Jetatore, es lo mismo, o sea, básicamente es lo mismo. Tipo pesimista. Claro, bueno, no, el pesimista no tiene que ver con el jetatore, ni con el... O sea, el pesimista es una persona que siempre piensa las cosas malas. Eso no quiere decir que traiga malas ondas. Eso quiere decir que piensa las cosas malas. O sea que... Es poco positivo. Claro. Es pesimista porque siempre piensa en algún daño, en algo malo, que hay veces que, o sea, la mayoría de las veces no se produce. El optimista es lo contrario, el optimista es el que siempre que le pasa algo trata de pensar, bueno, si no hubiera pasado esto, a lo mejor hubiera sido peor. Siempre pensás en positivo, ¿entendés? Pero el pesimista no quiere decir que sea Jeta. ¿A quién decía optimista? A Scioli, ¿no? ¿Te acordás? Optimista a Scioli. Puede ser, no, yo la verdad que tantas cosas no... Mira, vos conocés muchísimas más cosas que yo sobre esto que me estás contando. Sí, algunas cosas, sí. Pero bueno, ¿qué más? Tito Losario nació un 26 de marzo, Losario, nació un 26 de marzo de 1955, es reconocido por ser el guitarrista del dúo Man Ray, junto a Hilda Lizarazu, que creo que está dando espectáculos ahora. Su padre, también músico, compositor, tuvo un pequeño sello discográfico. A los 7 años, Tito Losario estudió piano. A los 15 se inscribió en el Conservatorio Municipal para aprender guitarra. En 1982 formó parte de Biorsi, una agrupación junto a Adrián Lobato en bajo y en voz, hijo de Ever Lobato, Guille Medín en teclados y Juan Manuel Baza Bilbaso en percusión y Pablo Méndez en batería. Se disolvió en 1986 este grupo Biorsi. Y entonces en 1987 conoce a Hilda, que era fotógrafa en ese momento y era corista, o sea, hacía coros, cuya banda alcanzó éxitos con hits como Extraño Ser, Caribe Sur, Olvídate de mí, Sola en los bares. Participó con los Twists. En 1999 se separa de Hilda y será el productor de artistas como Andrés Calamaro, Palo Pandolfo, Celeste Carballo. Se vuelve a unir con Man Ray y editan Purpurina en el año 2013 y en 2014 participa en los festejos del 25 de mayo de Somos Cultura. Bueno, a ver, yo acá tengo algo que es muy antiguo, que dice 27 de marzo del año 45, nace, ¿lo querés escuchar? Sí. ¿Sí? Nace Publio Papinio Estacio, un poeta hijo de un caballero romano que perdió su forma y fue maestro en Nápoles, perdió su fortuna. Hablamos de Publio Papinio Estacio. Perdió su fortuna, fue maestro en Nápoles y fue poeta. Publio se trasladó a Roma en el año 69 y compuso poemas para la corte. Conoce ahí a Claudia, viuda, con una hija, y música. No tuvieron hijos, pero él educó a uno de sus esclavos como si lo fuera. Vos que estabas hablando del papel de los esclavos, ¿viste? Bueno.
Este poeta, educó a uno de esos esclavos como si fuera su hijo. Tebaida, en ella se narra en 12 libros la guerra de los 7 contra Tebas, la lucha por la monarquía. Eteocles y contra su hermano Polínices, rey de Polis griega, de Tebas, y se llama Aquileida, que son leyendas mitológicas de Aquiles que quedaron inconclusas. Describe aquí la infancia con el centauro Quirón y su adolescencia. Hizo 5 libros con 32 poemas. Mirá, estoy hablándote de allá lejos y hace tiempo, con 32 poemas. La Orestíada, Agamenón, las suplicantes, Prometeo encadenado y las Caéforas. Son todos los libros de este Publio Papiuto Estacio, que nació un 27 de marzo en el año 45. Allá, cuando se iniciaba la época. Bueno, de Enrique Santos Discépolo hablamos, nació el 27 de marzo en el año 1901 en el barrio de Valvanera. Tras fallecer sus padres, siendo muy niño, queda al cuidado de su hermano Armando Discépolo, de 14 años en ese momento, que sería su maestro, y al descubrir su vocación teatral en 1917, comienza a darle paso en sus obras como actor. Por eso Enrique Santos Discépolo se hace actor también. Claro. En 1900, y mirá quién lo educó, su hermano, que tenía 14 años más que él, nada más. Mirá vos, hizo el hincha, me acuerdo. Y el hincha. Claro, hizo el hincha, Sí. sí, es cierto. Bueno, en 1918 Enrique escribirá El señor cura, El hombre solo, Día feriado, La misión, la música de tango, del tango bizcochito, la letra y música de Queva Chaché. Lo puse la semana pasada, no sé si lo puse para este programa o lo puse en Compartiendo Misceláneas, creo que lo puse ahí. Bizcochito y Queva Chaché. Queva Chaché lo cantó mucho Julio Sosa. Que medio encardo, ¿no? Si yo no me equivoco. Sí. ¿No? Piantá aquí, no vuelvas en tu vida, ¿es ese? No, Ya me tenés recontra, ¿no? puede ser. ¿Es ese o no? No me acuerdo bien. Dale. Pianta de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés aburrida. Sí, creo que sí. No puedo más pasarla sin comida. Bueno. ¿Quién la cantaba? No sé si vos. Si yo no me equivoco, la cantaba Julio Sosa. Esta canción la cantó Tita Merelo también, obviamente, pero bueno, la cantaron varias mujeres del... Pero si no me equivoco, el primero en cantarla fue Julio Sosa. Ya te digo. Porque fíjate de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien que te amuraba. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte a vos decir tanta pavada. ¿No te das cuenta que sos un engrupido? ¿Te crees que el mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí mi Dios arregla el rescate lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma.
rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, mucha plata, y plata otra vez. Yo quiero así vivir, así es posible que morfes todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios. Pero ¿no ves, gilito embalderado, que la razón la tiene el de más guita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por monedita? Que no hay ninguna verdad que se resista frente a 2 pesos moneda nacional. Vos resultás haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia. Sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guardate la esencia. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasás de otario, morfás aire y no tenés colchón. ¡Qué bachaché! Hoy ya murió el criterio. ¿Viste, Jesús? Lo mismo que un ladrón. Muy linda. Ahí la tenés. ¡Qué bachaché! Una de las canciones de Enrique Santos Discépolo que... Y en Lufardo, por supuesto, que lo hizo cuando... una de las primeras canciones que hizo Enrique Santos Discépolo. El bizcochito fue la primera y Qué bachaché fue la segunda. Conoce a Tania cuando ella cantaba español. Se enamoró de ese joven flaco al que llamarían más tarde Mordisquito, que identificó con ese apodo a los carneros de la oligarquía o cipayos a los que combatió. Fue un peronista de ideología, pero rechazaba algunas acciones de los peronistas. En 1928 compuso Esta noche me emborracho, que va a popularizar Azucena Maizane. En 1929 vendrá Chorra, Malevaje, Soy un arlequín, Gira Gira. En 1931 y 1934 va a escribir musicales, Windercar y Tres Esperanzas. En 1935 viaja a Europa. A su regreso nace Cambalache, Desencanto, Alma de bandoneón, Uno, con música de Mariano Mores, que tiene su historia, la música de Uno, que yo la cuento siempre, no sé si se la acuerdan, si necesitan que la cuenten, no necesitan. Es conocida. Es conocida, no la contamos entonces, no la contamos. De todas maneras, bueno, uno busca llena de esperanzas el camino que los sueños destruyeron a sus ansias. Dice que la lucha es cruel y es mucha, ¿no? Bueno. Sueño de juventud, justo el 31, que yo creo que la tengo acá anotadita, si ustedes quieren que se las cante, que se las cuente, no que se las cante, que se las cuente. Yo lo tenía por acá. De hecho, lo tenía por acá antes de que vos llegaras, y creo que la tapé porque dije, no, de vuelta, no. Bueno, en algún lugar tenía justo el 31. Justo el 31. Acá está. Hace 5 días, loco de contento, vivo en movimiento como un carnaval. Ella que esperaba amurarme el 1, justo el 31, yo la madrugué. Pero porque creo que no escuchan muy bien. Hace 5 días, loco de contento, vivo en movimiento como un carnaval. Ella que esperaba amurarme el 1, justo el 31, yo la madrugué.
Me contó un vecino que la gringa loca, cuando vio la pieza sin un alfiler, se morfó la soga de colgar la ropa, que fue en el apuro lo que me olvidé. Era un mono loco que bajó del árbol, una noche de hambre que me vio pasar. Me tiró un coquito y yo, que soy chicato, me ensarté al oscuro y la llevé al bulín. Sé que entré a la pieza y prendí la vela. Sé que me di vuelta para verla bien. Era tan fulera que la vi y di un grito. Después no me acuerdo si yo me desmayé. La aguanté de pena casi 4 meses, entre la cargada de todo el café. Me tiraban nueces mientras me decían, ahí vas, Arrastani, con el chimpancé. Menos mal que el zurdo, que es tipo derecho, le regó el helecho cuando se iba a alzar y la redoblona de amurarme al 1, justo el 31, la fue a cortar. Eso obviamente lo que quería decir era que el zurdo habló con ella, a pesar de que no le gustaba la mina, trató de levantársela y se enteró de que ella se iba a ir de la casa con todo lo que había ahí adentro, y entonces él se lo transmitió al tanguero, y bueno, y el tanguero sacó todo lo que había en el bulín antes de que ella llegara. O sea, letras de Enrique Santos Discépolo así son, pero bueno. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios. Es la que estábamos diciendo antes, que va a chachar. Bueno, y así Enrique tiene un montón de otros tangos que están re buenísimos. Él era muy amigo de Gardel también, ¿no? Claro, en realidad, si vamos a contar la historia de Enrique Santos Discépolo, él la conoce a Tania yo te lo dije la semana pasada, que no me acuerdo cómo se llama el lugar donde se servía puchero. Hay un lugar específico que ahora volvió a abrir en Callao, entre Sarmiento y entre Perón y Sarmiento. Sí, lo dijiste. Lo dijiste. Claro, el lugar está, ahora no me acuerdo, el Tropezón, ahí está, ahí me acordé del lugar, el Tropezón. Ese lugar, el Tropezón, antes estaba en Perón, entre Callao y Riobamba. Enrique vivía en esa zona, en esa cuadra. En el mismo lugar vivía, no me acuerdo si se llamaba Hugo Noble o no me acuerdo cuál era el nombre, o Enrique, era el dueño el que después fue dueño de Clarín. Pero en ese momento era periodista nada más. Claro, sí, te contaste. Se juntaban en el Tropezón Tania, Enrique, Noble, Alfonsina a veces participaba. Y yo lo conté porque lo tenía anotado aparte, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, una actriz muy conocida, que el marido se juntaban los dos, bueno, y ahí escribían. Lo que yo conté fue que Armando Discépolo, que era el hermano de Enrique Santos Discépolo, también se juntaba, y era un grupo que quería hacer un montón de cosas, pero que no tenía plata para hacerlas. Entonces Tania, que cantaba en un lugar andaluz, donde iban los Anchorena y todos los copetudos, dijo, bueno, ustedes quieren hacer mucho, pero no tienen plata para hacer nada. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer algo, y abrió un lugar de tango en Corrientes y Suipacha, regenteado por ella y por Enrique Santos Discépolo. Y ahí cantó Carlos Gardel, como las primeras veces
cuando todavía no cantaba tango, incluso. Tania cantaba canciones flamencas y Alfonsina leía sus poemas y sus prosas, porque también leía las prosas. Pero bueno, eso sí, lo conté, es cierto que lo conté. Bueno, Carlos Gandolfo, otro actor de cine y teatro con es actor de cine y teatro y director también, a quien un cáncer le afectó el habla, hizo que abandonara la interpretación y se dedicó a la docencia y a la dirección, con el método Stanislavski. Luego el de Lee Strasberg, fue esposo de Dora Baret, abrieron el Actor Studio los dos. Su debut fue en El Alquimista en el año 1950, hizo Madre de Coraje, participó en películas como En la Acción, Una Jaula, No Tiene Secretos, Proceso a la Infamia, dirigió Los Despachos de Napoleón de Bertolt Brecht, La Gaviota, Panorama desde el Puente de Arthur Miller con Alfredo Alcón, Buscando a Pirandello, Cada uno a su modo, que se estrenó en el Actor Studio en el año 2001 por su hijo Matías. Fue rector de la Escuela Nacional de Arte Dramático del EMAT y profesor de la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Falleció en el año 2005 con 73 años. Estábamos hablando de Carlos Gandolfo, director, o sea, quien abrió el Actor Studio con Dora Baret, su mujer, bueno, y después siguieron haciendo, o sea, fue profesor de muchos actores. En la actualidad siguen recordándolo todos los que estudiaron con él. Ever Lobato, otro actor, director, compositor, coreógrafo, esposo de Nélida Lobato, pintor, bailarín, vestuarista, cantante y productor, nació en Pigüé, Buenos Aires, el 28 de marzo de 1931, murió en Las Vegas el 25 de diciembre del 2014. Su padre fue guitarrista y la mamá fue cantante. Quisieron ponerle Herbert y el empleado del registro civil no supo escribir la palabra en inglés y entonces le puso Ever. Y bueno, y pasa. A los 20 años ingresó al ballet de Alfredo Alarias, que le presenta a Nélida Menta, que ingresaba a hacer publicidad en ese momento. Adquiere Nélida, bueno, van a empezar a salir, adquiere el apellido de Ever, reemplaza a la hermana como pareja de baile y a los 15 días le pide matrimonio. O sea, Ever Lobato la reemplaza a la hermana de Nélida, y a los 15 días le pide matrimonio y ella adopta entonces el apellido de él, Ever, y se empieza a llamar Nélida Lobato. También era una mujeraza, era bonita, era bailarina, ¿no? Tenía el cuerpo. Bonita, era bailarina, era corista, era bailarina clásica. Nélida Menta era bailarina clásica. Era bailarina de esa época. Claro, por eso, era bailarina clásica. También fue sí, sí. Trabajó en los teatros de revistas. Exactamente, por eso te dije, era corista, no de coro, sino corista de teatro de revista. Por eso dije, era corista. O sea, lo dije con el otro sentido. Pero bueno, corista bien, sí,
Era de la BD que eran En pulposas, esa ¿no? época, De esa época. exactamente. El último Esa, perro, y otras que había era Libertad Leblanc, ¿no? Y claro, había otra. pero Libertad Leblanc, sí, de acá, Sí. sí, es cierto. Libertad Leblanc era la competencia, pero Libertad Leblanc le hacía competencia a Isabel Sarli. Isabel Sarli. Claro, bueno, Sí. pero Libertad Leblanc empezó a dedicarse al cine también, si no me equivoco, ¿eh? No a bailar. Si no me equivoco... No, me parece que Libertad Leblanc hizo más cine que Nelly Lovato. Nelly Lovato era más Claro, de teatro. Nelly Lovato no hizo Era más de cine, teatro. claro. Por eso te decía, Libertad Leblanc competía en esa época con Isabel Sarli, Había que le otra decían la Coca Sarli, ¿no? Sí. Que tuvo que ver con cuando vos... Sí, fue mujer de él, ¿no? No, fue amante de él. Bueno, pues fue mujer de él a partir del cine. Ah, bueno, fue pareja de él, pero como actriz. Bueno, el primer beso que actuó y compuso, Venga a bailar el rock, El último perro con Hugo del Carril. Bueno, todas estas son cosas que hizo Eber Lovato en su vida, pero fue pintor también. Sí, pero Bueno, no lo conoce ni pintor. era más tipo de coreógrafo más que pintor. Lo que pasa es que el pintor también sabe mucho de coreografía, escenografía, ¿no? Es poco, pero se dedicó más al espectáculo. Bueno, ¿qué más? Jorge Mario Pedro Vargas, Marqués de Vargas Llosa, escritor político peruano, que cuenta también con la nacionalidad española desde 1993, nació el 28 de marzo de 1936, tiene, no sé cuántos años tiene. Mario Vargas Llosa. ¿Qué más? ¿Qué años debe tener? No, bueno, por eso te digo, más, debe estar en los 90. Premio Nobel de Literatura, Premio Miguel de Cervantes, Planeta, Premio Princesa de Asturias de las Letras. Alcanzó la fama en los años 60 con las novelas La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, Pantaleón y las visitadoras, La fiesta del chivo, fueron llevadas al cine. Reside en Europa la mayor parte del tiempo, simpatizó con el comunismo en otra época, se inscribió en el liberalismo, fue candidato a la presidencia de Perú en 1990 por el Frente Democrático. A los 19 años se casa con Julia Urquidi, hermana de la cuñada de su madre, que era 10 años mayor que él y estaba divorciada. Trabajó como periodista, asistente de bibliotecario del Club Nacional, catalogando nombres en las lápidas del cementerio. Todo esto en simultáneo, todos estos trabajos fueron juntos. Para mantener su matrimonio. Y escribió sus primeros relatos, El vuelo, en el diario El Comercio, Los jefes, en la revista Mercurio Peruano, El desafío, que obtuvo primer premio 15 días en París, y allí se fue. Pasó por España pidiendo una beca de estudio que no le dieron en 1964. Se divorcia de Julia, le costaba mucho mantener su matrimonio, y al año se va a casar con su prima hermana, aunque parezca mentira, materna. O sea, con la sobrina de Julia, la que fue su esposa, Patricia Llosa.
Y bueno, así de Mario Vargas Llosa conocemos un montón de obras. Marqués de Vargas Llosa. Era muy, muy buen escritor. Aparte de su sabiduría era mucho, fue uno de los mayores representantes escritores peruanos. Lo que le embromó un poco es haberse metido en política, posiblemente. Eso tuvo algunos, fue contradictorio para él. Haberse metido en política, ¿por qué? Tiene 89 años. Porque era de derecha, ¿no? Y tenías alguna... No era de derecha, acabo de decir que se inscribió en el comunismo primero, después se hizo demócrata. Bueno, en el momento que se hizo demócrata, las ideas fueron en contra que la gente mucho no le gustó. Bueno, está bien, pero bueno. Le empezó a gustar el poder, posiblemente. Entonces eso le jugó en contra. ¿Qué quieres que te diga? Marqués de Vargas Llosa. No le gustaba la política, era un marqués. ¿Qué sé yo, vio? Una historia bastante... 89 años tiene. Está bueno. Alcanzó la fama en la década de 1960 con novelas como La ciudad y Los perros, La casa verde, Conversación en la catedral. Bueno, lo dije al principio, muchas de estas cosas. Tiene mucho, pero sí, en realidad entre sus obras, bueno, esta que te estoy diciendo, Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor, debe estar la historia de él con su esposa, con su ex esposa, porque La tía Julia y el escribidor, él era el escritor, aunque escribidor se le decía no a los escritores, sino a los... Lo que pasaba. Escribidores se dice en leyes a los... No son los testaferros, son los... Sí, pueden ser también los... No son los abogados, son los... Los que escriben en los juicios, pero por eso se le dice escribidores. Estaban también los taquígrafos. No son abogados, es el título, no, es el... Antes era... Sí, pero antes era el primer título de la Facultad de Derecho y ahora es el último título de la Facultad de Derecho. Tiene un nombre esa carrera, es una carrera, escribano público, ahí está. El escribiente de antes es el escribano público de ahora. Pero el escribano público de ahora es el que certifica. Claro, el escribiente también. El escribiente es el que escribía todo lo que iba diciendo la gente en los juicios. Era el que testificaba que él había escuchado eso que le estaban diciendo. Es un escribano. No me salía el nombre, gracias, muchísimas gracias, por sus conocimientos. Bueno, tiene mucha, El hablador, El paraíso en la otra esquina. Yo tengo, en otro de mis cuadernos tengo varias cosas de Mario Vargas Llosa, pero no te voy a dejar hablar, así que mejor hablar. Igualmente seguí, porque no. ¿Por qué? Pero algo preparaste. Sí. ¿Qué preparaste? Sobre la inteligencia artificial. ¿Otra vez? ¿Por qué inteligencia artificial? Si no la hice. A ver, ¿qué escribiste sobre la inteligencia? Contame y te hago café después. Bueno, ¿No querés contarme? Sí. ¿No te animás a contarme? No. ¿No te sale la voz? ¿Qué es lo que te pasa? Estoy un poco congestionado. Porque está también Francisco de Goya, que nació un 30 de marzo. Yo pensé que ibas a escribir sobre él, pero bueno, que nos ibas a contar cosas sobre él. Había preparado este tema de inteligencia artificial, que está muy usada, muy de moda. Muy en auge ahora, ¿sí? Inclusive si vemos Facebook, ¿no? Vemos muchas imágenes, muchas cosas con inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Y qué es la inteligencia artificial? Eso
¿Qué nos ibas a contar sobre Bueno, inteligencia les artificial? comento entonces. Bueno, comentanos un Bueno, poco, sí. un poquito. Bueno, Si no podés hablar mucho, no hables bien. mucho, yo después te sigo. Bueno, se le dice IA, ¿no? Inteligencia artificial. Es un campo de la informática que centra en crear computadoras y máquinas que pueden realizar tareas que normalmente necesitan inteligencia humana, ¿sí? La misma también puede razonar, aprender, percibir, resolver problemas, ¿sí? Eh, interactúa en lenguaje y puede producir creativamente, también puede procesar grandes cantidades de datos, ¿sí? Puede tomar decisiones basadas en patrones y reglas establecidas. Puede adaptar su comportamiento en cierta medida, analizar los efectos de acciones previas y trabajar de manera autónoma. ¿Dónde se usa esta inteligencia? En compras por internet, en publicidad, en motores de búsqueda, en asistencias personales digitales, en traducción de idiomas, en subtitulados automáticos, en vehículos, en medicina, en ingeniería, en transporte de software, en comunicaciones, en lingüística, en psicología, en filosofía, en neurociencia, en análisis estadística y a nivel operativo, para análisis operativo para empresas o para aprendizaje autónomo y profundo de los análisis de datos, ¿no es cierto? También en pintura se usa para crear obras artísticas, para mejorar su control de calidad, o para optimizar los sistemas de producción y crear contenido de patrones encontrados en grandes conjuntos de datos. Aprender estilos artísticos y puede crear obras basadas en ese conocimiento. Puede crear proyectos interactivos que cambian en tiempo real según la integración del espectador. Podés crear lo que quieras de inteligencia artificial, pero es un arma de doble filo. Sí, porque reemplaza al humano. Muchas cosas, obvio. ¿no? Aparte crea efectos especiales en cine. No sé si habrá visto publicidades que hay una cartelera, un cartel colgado y de repente hay unas imágenes que salen de órbita, se van para por eso afuera. Te estoy diciendo, o sea, es un arma de doble filo la inteligencia artificial. Inclusive lo que te estaba diciendo en Facebook, que se usa también en comportamientos animales, produce unos efectos que sobresalen la realidad, ¿no es cierto? Que claro que sí. Uno piensa, ¿cómo puede ser que un animal pueda hacer estas cosas? Ahí hay inteligencia artificial, ¿sí? Donde se ven las figuras más nítidas, superdotadas. Entonces todo eso produce esta inteligencia. Por eso. ¿Vos estás de acuerdo con la inteligencia artificial? Es lo que está viniendo, sí, es cierto. En parte me parece demasiado, es decir, es demasiado, se va a lo surrealista, se va a lo poco creíble muchas veces. Claro, vos estás con el surrealismo. Claro. Como estábamos la semana pasada. O como el hiperrealismo que habíamos dicho antes. Se va demasiado para el ojo humano y se hace poco creíble en ese sentido, ¿no? Ajá. Pero bueno, hay que adaptarse a las épocas. Pero es bueno que esté, por supuesto, ¿no? Es bueno que esté. Pero lo que pasa es que también se puede utilizar para el mal también. Entonces hay que tener cuidado con esa hay que tener mucho cuidado porque yo no digo que se use para mal nada más, o sea, que tengas cuidado por eso, usar, sí. Sino lo que yo digo es que trabajando con inteligencia artificial podés reemplazar
a las personas vivas, Claro. a los seres humanos, trabajás con inteligencia artificial haciendo libros, o sea, trabajás toda la tecnología, con el tiempo no va a haber más escritores porque no se va a escribir en papel. Se pueden hacer traducciones también. No se va a tomar personal porque la inteligencia artificial puede reemplazar a una persona. Puede hacer reconocimiento de imágenes. Está bien lo que se decía. Y categorizar diversos aspectos de la imagen. Claro, podés cambiar un montón de cosas. Puede hacer reconocimiento de voz. Sí. ¿Sí? Por eso te estoy diciendo, años atrás se decía que no iba a dejar al hombre sin trabajo porque el hombre es el que tiene que programar. Bien, es una arma de doble filo, porque ver quién la programa y con qué fines la programan. Entonces, es un arma de doble filo desde todos los puntos que se vean. Pero bueno, no importa, existe. No sé por qué lo tomaste, pero estás con el surrealismo desde el otro día. En que yo hablé de Dalí y vos me saltaste con el surrealismo. Cuando se van imágenes que se van más allá del realismo, se va el surrealismo. Es que es lo que se está haciendo, es lo que se está haciendo, o sea, es en lo que termina incluso el cine, por lo que me estabas contando vos. Porque ahí entran los sueños, las cosas que son poco creíbles, entra el realismo. Bueno, yo te voy a hablar entonces un poquito de, por un lado, el 30 de marzo, en 1746, nacía Francisco de Goya y Lucientes, en Zaragoza, era de clase media, fueron al pueblo Fuendetodos. Su padre fue artesano y maestro dorador. Su madre, Gracia, era de una familia noble venida a menos. Fue el penúltimo de 6 hijos. Su pintura de caballete y mural, el grabado, el dibujo, los tapices hechos sobre cartones. Su estilo pasó del rococó al neoclasicismo, al prerromanticismo. Para Goya, la pintura será un vehículo de instrucción moral y no un objeto estético. Es precursor del expresionismo. Tiene una gran popularidad. Su Masca desnuda, que fue una obra de encargo antes del año 1800, después vino La Masca vestida. Estos cuadros iban a estar en un gabinete de la casa de Manuel Godoy. Esta hermosa mujer le decían la gitana. Referencia, o sea, se refieren a una Venus. Se especuló en la época que fue la duquesa de Alba, que falleció en el año 1802, cuyos cuadros pertenecieron a Godoy, por lo cual se baraja que fuera Pepita Tudó, amante primera, y después esposa de Manuel Godoy. Como sea, en La Cayetana fue inspiración para Manet y posteriormente se acuñó en una moneda de 1, 4 y 10 pesetas, grabados por José Luis López Sánchez, que es sello, Sánchez toda. Así que, bueno, sea como sea, la Masca desnuda, la Masca vestida, ahí siempre hay discusiones sobre quién era esta Masca. Sí. Era como una Venus, hilo. Tenía un nombre, porque era una mujer, ¿no? Claro. Muy linda esa pintura, está Museo de Prado. Bueno,
Por ese mismo motivo, bueno, yo quería hablar, pensé que ibas a presentarnos a Francisco de Goya, pero no importa, no También pasa nada. tiene la serie negra, ¿no? Que tiene los episodios de la guerra, de la matanza de los franceses españoles. La era que Francisco de Goya. Sí. Bueno, sí, por eso, o sea, por eso es lo La que... pintura fuerte de ahí es que decimos del expresionismo, ¿sí? Ahí sale el expresionismo. Canchas, muertes, episodios de guerra. El prerromanticismo sería, porque después de eso aparece el romanticismo. No. O sea, después de todas esas matanzas aparece, o sea, estamos hablando de 1746. También aparecen los suicidios, ¿no? Y 1746 fue la fecha que nació este hombre. La Revolución Francesa fue en 1700. Bueno, tenemos todos los cambios en esa época entonces. Bueno, Maimónides fue Moisés ben Maimón, judío sefaradí, uno de los mayores estudiosos de la Torá, conocido en el judaísmo en hebreo por el acrímeo Rambam. Fue médico, filósofo, astrónomo y rabino. En el Andaluz, Marruecos, en Egipto, nació en el año 1138 en Córdoba, España. Sus obras, Mishue Torah, Guía de los Perplejos, Sefer Hapsot, Ethical Writings, es la ética del escritor. Hay otro libro que se está usando mucho desde hace muchos años y que se llama Ética para Amador. Bueno, debe estar de alguna... de filosofía. Claro, y bueno, por eso te estoy diciendo, Maimónides fue filósofo. Claro. Ética para escritor debe tener mucho que ver con esto, escritos de ética para el escritor, o sea, escritos de ética para, bueno, no sé para quién la dedicó Maimónides, pero para mí es ética para amador, debe estar traducido. Más allá de obras históricas judías, figura en textos islámicos de ciencia, estudios, investigación. Negaba el misticismo, declaraba que la poesía no era útil al ser humano, eso lo dicen todos los filósofos, ya que salía de lo imaginario. Maimónides fue líder de la comunidad judía en Egipto. Fue médico del sultán Celadino, del gran visir Al-Quer al-Fadil, de toda la familia real. Describió en sus obras el asma, la diabetes, la hepatitis y la neumonía. Siguió los principios de Galeno, aunque escribió que la soledad era el mejor medio para acercarse a Dios. Dedicó su vida a cuidar a los demás. En el año 1173 Maimónides escribió su epístola. En su juventud escribió poesía religiosa, tratados sobre los venenos y sus antídotos, en 1199. En 1198, Guía de la Buena Salud para el hijo del sultán y explicación de las alteraciones. Así que ahí lo tenés a Maimónides, Moisés ben Maimón, que nació también un 30 de marzo, o bueno, lo que fuera un 30 de marzo en ese momento. Vangelis es
nace el 29 de marzo de 1943, crea partituras originales para películas como Carros de Fuego, ganadora del Oscar Mejor Banda Sonora en 1981. Tiene que ver con los participantes de los Juegos Olímpicos de París en 1924, la historia de los atletas británicos, la conquista del paraíso. Es pionero en la vanguardia de la música electrónica, nacida en 1970 y creó música para teatro como Electra en 1983, Medea en 1992, Las Troyanas en 2001 y música para ballet. También a quien tenemos un 30 de marzo es a Vincent Van Gogh. ¿De quién vamos a hablar la semana que viene? Porque ya no tenemos tiempo. Pero Vincent Van Gogh Sunder fue pintor neerlandés, nacido un 30 de marzo de 1853, exponente del postimpresionismo. Pintó 900 cuadros, entre ellos 43 autorretratos, 148 acuarelas, fue autodidacta, se convirtió en pastor protestante. En 1879, a los 26 años, se marchó como misionero en una región minera de Bélgica. En 1885, los comedores, si digo bien, de patatas, fue su primer obra grande. Sus colores eran sombríos, más tarde cambiaron por la luz y los colores vivos cuando pasó a Francia. En 1884 hace El tejedor en el telar y expresa la dureza del trabajo. Sí, lo deslumbró el impresionismo. Claro, lo deslumbró el expresionismo. Impresionismo. Bueno, tenemos los poemas saturnianos en 1866, Fiestas Galantes, 1869, La Buena Canción en 1870, y todo esto de Paul Verlaine, que nació un 30 de marzo de 1844 con el movimiento simbolista. Te ofrezco entre racimos verdes, gasmos y rosas, mi corazón ingenuo que a tu bondad humilla. No quieran destrozarlo tus manos cariñosas, tus ojos regocije mi dádiva sencilla. En el jardín umbroso, mi cuerpo fatigado, las auras matinales cubrieron de rocío. Como en la paz de un sueño se deslice a tu lado el fugitivo instante que reposar ansío. Cuando en mis sienes calme la divina tormenta, rechinaré jugando con tus bucles espesos sobre tu nábil seno, mi frente soñolienta, sonora con el ritmo de tus últimos besos. Algo sobre Paul Verlaine, que nació el 30 de marzo en 1844 con el movimiento simbolista. Más o menos el movimiento que tenía Van Gogh, por el tiempo que estoy calculando acá, ¿no? No sé. Bueno, nos estamos yendo, pero voy a contarles que también los bombones, ahora voy a servir los bombones de Bombonela, de Corrientes 1479, para que todos ustedes puedan ir a comprarlos mañana, que es día medio feriado. Aparte, por ley, aparte hace frío de la gana con una bomba. Claro, por ley 25.370 de noviembre del 2000, el día 2 de abril es feriado nacional desde el año 2006. Es inamovible, y espero que no lo mueva este gobierno. Tiene su origen porque el 2 de abril de 1982 las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcan en las Islas Malvinas, invadiendo ese territorio que es británico desde 1833, en realidad. Excusa que usarán para mantener la dictadura que ya estaba tecleando con Galtieri en ese momento en el poder.
que tuvo el 30 de marzo una marcha popular en su contra. Hay en Lanús un monumento en la plazoleta Héroes de Malvinas, un avión F-86F, un cañón, un ancla de buque donado por la Armada Argentina. La Asamblea Nacional de las Naciones Unidas declara 2 de abril, Día de la Concientización sobre el Autismo. Se usa el color azul, que es brillante como el mar en el día de verano, y otros que puede oscurecer en la tempestad. Lo detectan los pediatras del desarrollo, los neurólogos pediatras también lo pueden detectar. Desde el año 2000, la Organización de la Salud celebra el día 6 de abril, Día Mundial de la Actividad Física. Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, el de alta tensión, el cáncer de colon, la diabetes, controla el sobrepeso y fortalece los huesos aumentando la densidad. Y se está celebrando el día 6 de abril. El 3 de abril, o sea, el 3 de abril lo diremos el 3 de abril, no pasa nada. Y el 2 de abril, para que ustedes conozcan un poquito más, nacía en Odense el creador del Patito Feo, la Sirenita, Pulgarcita, la Pequeña Cerillera, el traje nuevo del emperador. ¿Quién es? La princesa y el guisante, el ruiseñor, el ave fénix, el soldadito de plomo. ¿De quién estoy hablando, Rufino? Walt Disney. No, Walt Disney era de cine. Estoy hablando de Hans Christian Andersen, creador de todos estos cuentos, autor de todos estos cuentos. Son 168. Fue hijo de zapatero, aprendió varios oficios. A los 14 huyó de su casa con muy poco dinero para ser actor y cantante. Decía que era el hijo ilegítimo de un gran señor. En 1855 escribió La aventura de mi vida, una autobiografía. Publicó libros de viajes, El bazar de un poeta en 1848. En 1851, publicó Su vivencia en Suecia, y en 1862 en España, El amor en la torre de San Nicolás. Primer obra escrita. En 1839. En 1831 su poemario Fantasías y esbozos. Ser o no ser. En 1863. En la primavera de 1872 se cayó de su cama con graves heridas. Nunca más se recuperó del todo y falleció 3 años más tarde. ¿No tiene una cama de 2 plazas? No tengo ni idea, porque en ese momento no creo que existieran las camas de 2 plazas, eran camas grandes, seguro. También podía ser una cama marinera. ¿Quién te dice que no? No sé. Bueno, y vamos a saludarla también, antes de irnos, a Eleonora Wessler, que nació en Parque Patricios el 2 de abril en 1974, o sea, mañana. Es la villana de las novelas, en Valientes, por ejemplo, que fue una novela que recibió al Martín Fierro, fue mejor actriz de novela. El Clarín le dio la mejor actriz de drama. Fue premio ACE mejor actriz de reparto por La hija del aire. En teatro en el 2018 hizo La maldecida de Fedra. Sí, bueno, vamos a saludarla a Eleonora Wessler y mandarle un saludo muy grande desde acá en el día para mañana, el día de su cumpleaños, y los dejamos. Gracias, Chispita, por estar ahí,
y por acompañarnos. Gracias, Rufino, por haber venido, y nos vamos a comer unos bomboncitos de bombonela, Bueno, a tomar un cafecito y a comer unas medialunas de Joana, a ver si... Bueno, vemos el jueves próximo, nosotros y nosotros dos el martes. dale, un saludo. Vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de su canción. Tu conexión con el mundo en un solo lugar, con toda la información y el entretenimiento. Abasto Radio TV, mucho más que una radio. 20 horas, 38 minutos. Sistema de programación